Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Kreutzer 19. Bien, seguimos con los estudios dedicados a la práctica del trino. En este caso, el número 19, practicaremos los trinos en legato. Hasta ahora, todos los estudios anteriores que habíamos practicado el trino, teníamos en la mano derecha diferentes golpes de arco, pero nunca el legato. En este caso, debemos dar importancia principalmente a la melodía que tenemos que realizar y por supuesto a los trinos, pero funciona como un elemento de ornamentación. Por eso siempre debemos de dar la importancia que merece a la melodía y añadir los trinos dentro de esa melodía. A priori es un estudio cómodo y sencillo que podemos adaptar las diferentes dificultades técnicas que podemos ir encontrando para así avanzar y practicar diferentes puntos, ya sea el trino, ya sea la melodía, ya sea cambios de posición. Por eso debemos tener muy claro siempre qué vamos a trabajar en cada momento. El primer paso que deberíamos de practicar sería la melodía, sin trino. Esta melodía la podríamos realizar más sencilla aún, en primera posición y suficiente, pero debemos de adaptar siempre las digitaciones que vamos a realizar después cuando toquemos el trino y adaptarlas cuando realicemos esta primera fase. Siempre tenemos que pensar además en la importancia que tiene la nota real y la primera corchea con puntillo, un poco más de peso. Con buen sonido. Para ello debemos de practicar los cambios de posición siempre recordando como os los he explicado en anteriores estudios. Tienen que ser ligeros, sin poner mucha fuerza, ligeros, cómodos y que se deslicen en realidad. Para ello, si nos resulta un poco difícil al comienzo, podemos realizar una pequeña pausa entre el primer grupo y el segundo. En un mismo arco. Un elemento que todavía no había hablado y es esencial para buscar un buen sonido en este estudio sería la práctica del vibrato. Dejamos todavía a un lado el trino y vamos a intentar en esa melodía añadir un poco vibrato, que sea natural, que sea como la voz humana. Esto sería una primera parte en la que hemos trabajado el esqueleto del estudio, la melodía. Hemos intentado buscar un buen sonido
sin vibrato al principio para ver qué hay que hacer con el arco, los cambios de posición también que no sean un problema, y finalmente hemos añadido el vibrato. Con todos esos elementos podríamos encontrar una primera buena base de este estudio para después añadir a lo que realmente está dedicado a este estudio, el equilibrio entre una melodía y el legato, añadiendo esos trinos en cada pulso. En esta segunda parte de la práctica del estudio número 19 de Kreutzer, os recomiendo, como he hecho en los anteriores estudios dedicados al trino, dividirlo en varias fases. Tenemos que ir de menos a más en las batidas de los trinos. Tenemos que encontrar un equilibrio que sea cómodo a la hora de realizarlo. Por eso, el primer ejercicio sería realizar el trino en una serie de tresillos cómodos que realmente no añadimos muchísimas notas, siempre buscando esa línea continua y ese legato. Y así sucesivamente. Como habéis podido comprobar, realizamos una serie de tresillos en cada grupo. Ese sería el primer pulso. Añadimos en realidad dos notas superiores y la siguiente inferior, teniendo en cuenta la semicorchea que tenemos siempre. El segundo ejercicio que os propongo de esta parte en la que añadimos el trino sería aumentar esas batidas. Os propongo realizar una más. Tenemos que hacer grupos de 4 y siempre intentando conseguir esa melodía, buscar la melodía con un buen sonido en legato. A medida que estamos añadiendo más batidas, nos resulta un poco difícil encontrar el equilibrio y que no tengamos esos cambios de posición bruscos. Por eso debemos de prestar atención a los cambios de posición que realizamos, para que no sean duros, incómodos e encontrando también un buen sonido. El último ejercicio que nos quedaría con respecto al trino sería realizar un paso más, aumentar las batidas, y con eso conseguimos encontrar una buena dicción en el trino y que sea realmente continuo. Por último, hay una serie de aspectos que me gustaría destacar en este estudio que van a hacer dar un paso más allá y avanzar en una buena práctica del estudio número 19. Tenemos que dar hincapié a los cambios de armonía, como en cualquier otra obra. En este caso nos encontramos en el compás 19, 22, una serie de cambios de armonía que debemos de resaltar. Sin trino también, siempre buscando esa melodía.
pero debemos de acompañar con el trino esas diferencias armónicas para que resulte más atractivo este estudio. Y por último me gustaría destacar otro aspecto que debemos tener mucho cuidado, ya que el ritmo sobre todo cambia en el compás número 44. La resolución no tiene forma de semicorchea, sino que añade dos fusas. Tenemos que prestar mucha atención para que no se confunda. Tenemos que encontrar un buen desarrollo en ese aspecto. Bien, y esto es todo por mi parte del estudio número 19 de Kreutzer. Espero que os haya servido de ayuda y vayamos avanzando conjuntamente en esta práctica de todos los estudios de Kreutzer. Os animo a que deis a me gusta en el vídeo, os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!